Ahí está. Bueno, integral de línea segunda parte. Que vamos a ver ahora es el teorema de Green, teorema que se usa mucho, sale también en los exámenes, bastante seguido. ¿Qué trata el teorema de Green? Bueno, el teorema de Green relaciona una integral curvilínea de una curva cerrada, es decir, hablamos de curva cerrada cuando el punto inicial coincide con el punto final. Relaciona una integral curvilínea que es plana, que está en el plano, de un campo vectorial de R2 en R2, ¿no es cierto? Con una integral doble, que se arma según Green, según lo que descubrió Green, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían las premisas del teorema? Dice, si C una curva simple, cerrada en el plano, recorrida positivamente, es decir, con el sentido antihorario, ¿no es cierto? Que encierra una región simple D. Es decir, C sería el borde de D, ¿no es cierto? C sería la frontera de D. D sería un dominio plano, que es el que encierra C. Y el campo vectorial, digamos, que es de R2 en R2, tiene derivadas parciales continuas en D, ¿no es cierto? Podríamos pensar de que es un dominio un poco más grande, digamos, ¿no? que incluya D. Bueno, la demostración. ¿Cómo sería la demostración? Bueno, acá vamos a suponer que la región D, que es la que encierra C, es doblemente simple. Es decir, la puedo considerar como tipo 1 o como tipo 2, de las dos formas. Y acá la idea de la demostración es relacionar, ¿no es cierto? Esta primera parte, como hay una suma acá, se puede desglosar en dos integrales, ¿no es cierto? Una con F1, otra con F2. Y acá también, como hay una resta, se puede desglosar esta integral doble en dos partes, una que tiene que ver con F2 con F1, ¿no es cierto? Entonces decimos que si demostramos que ¿no es cierto? Que la integral sobre la curva cerrada de F1 diferencial de X, que es esta primera parte, es igual a menos la integral doble de la derivada de F1 con respecto a Y, de X de Y, que sería esta partecita de acá, y 2, si demostramos que la integral curvilínea de F2 respecto de C en la curva C es igual a la integral doble de la derivada de F2 respecto de X de Y, que sería esta otra partecita, quedaría demostrado el teorema, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la parte 1. Y estamos suponiendo que D es simple de tipo 1. Cuando decimos simple es que la región no tiene huecos adentro, ¿no es cierto? Es decir, que es todo el dominio sin huecos. Bueno, para que sea tipo 1 tiene que estar todo mi dominio D, ¿no es cierto? Que es lo que encierra C, entre dos curvas, ¿no es cierto? Entre la curva I igual a F2, que está acá, sería el techo de D, y igual a F1, que sería como el piso de D, ¿no es cierto? Entonces, si toda este dominio está entre estas curvas que son I en función de X, ¿no es cierto? F2 y F1, eso significa que mi primera integración, cuando yo haga la doble, ¿no es cierto?, va a ser la variable I. Y después X, ¿no es cierto?, entre A y B, que serían los dos puntos. Acá la curva, tenemos tomando como punto inicial acá, donde aparece este punto, y aquí empezaría F1, ¿no es cierto? Si hacemos unión C2, todo esto sería la C, ¿no es cierto? C1 unión C2. Bien, empezamos con la partecita que sería 1A, ¿no es cierto? Que estaríamos haciendo como el segundo miembro, ¿no es cierto? El segundo miembro el menos la integral doble. Empezamos con la integral doble. Vamos a integrar primero I, ¿no es cierto? Acá, ve, estamos dividiendo, ¿no es cierto? X por un lado y por el otro. Al ser de tipo 1, integramos primero I. Entonces tenemos, si es derivada de F1 respecto de I,
integrando respecto de y me va a quedar F1, ¿no es cierto? F1 de XY me va a quedar, ¿no es cierto? Cuando yo integre, porque es derivada de F1 respecto de y, integrando respecto de y me queda F1. Bien. Ahora, cuando evalúe, fíjese que los límites de integración, como estoy integrando y, lo que voy a evaluar va a ser la variable y. Entonces me va a quedar F1, me va a quedar F1 evaluado la y en F2 de X, que es el límite superior, menos la F1 evaluado en y en F1, que es el límite inferior. Ustedes cualquier cosa que no entiendan me frenan y me preguntan. Entonces esta sería la primera integración, la integración con respecto a y, ¿no es cierto? Entonces me está quedando toda una función con respecto a X ahora que se integra entre A y B. Bien. Ahora, si yo ingreso el signo menos dentro de la integral, lo que hace es cambiarme el orden, ¿no es cierto? Me va a quedar esta al principio y esta otra al final. Eso simplemente porque ingreso el signo, ¿no es cierto? El signo menos adentro. Y esto le voy a llamar A. Después, en una partecita B, lo que hago es el primer miembro. Voy a hacer la integral curvilínea esta. Para demostrar que hay igualdad, ¿no es cierto? Es decir, llegamos hasta acá con el A y denominamos a esta parte, y ahora vemos si llegamos a lo mismo haciendo la parte de la curvilínea, el primer miembro. Acá decimos que C es C1 unión C2, C1 unión C2, ¿no es cierto? Siempre en sentido positivo, ¿no? El antihorario. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es C1? C1 es la de abajo. Y coincide con la evolución natural de y igual a F1 de X. Es decir, cuando voy de A hasta B, el desarrollo es hacia la derecha. Entonces, coincide con el sentido de C1. Entonces, la llamo así. C1 es I igual a F1 de X con X que va entre A y B. Ahora, cuando voy para C2, que tendría que ser desde este punto hasta acá, es decir, siguiendo el sentido antihorario, ¿no es cierto? Veo que I igual a F2 de X me hace el recorrido inverso, el sentido natural de desarrollo de I igual a F2 de X, desde A hasta B, es al revés que el de C2. Por eso le llamo menos C2, porque se recorre esta ecuación, la recorre en forma inversa al de C2, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, esto lo soluciono con la primera propiedad de integrales de línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Hago la integral de F1 sobre C, que es lo que me indica acá. F1 sobre C, ¿no es cierto? Bueno, pero como tengo dos ecuaciones, las tengo que dividir, utilizo la propiedad 2, integrales de línea, y digo, bueno, es F1 sobre C1 más F1 sobre C2. Con eso obtengo toda la C, ¿no es cierto? C1 más la integral sobre C2. Entonces me fijo, bueno, la integral sobre C1, esta la transfiero acá, es igual, ¿no es cierto? Pero como a C2 no la tengo en la ecuación, sino que tengo menos C2, tengo que poner, para que sea igual esto, tengo que poner el menos acá, utilizando propiedad 1, y poniendo menos C2 acá abajo, ¿no es cierto? Estoy integrando F1 sobre menos C2. Entonces, para que sea C2, el valor de C integral sobre C2, tengo que poner el menos adelante. Esa es propiedad 1. Bien, entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, simplemente lo que hago es reemplazar, ¿no es cierto? Es decir, como son integrales curvilíneas, ¿qué hago? Compongo con la curva, ¿no es cierto? Compongo el campo o la función con la curva. Entonces, en el C1, ¿qué hago? Reemplazo la y porque voy a poner todo en función de x, ¿no? Acá y acá está todo en función de x. Entonces, reemplazo la y. Reemplazo la y por F1. ¿Por qué? Porque es C1. Entonces, acá aparece igual, acá aparece la y reemplazada por F1. Y me queda una función en x que se integra desde A hasta B, ¿no es cierto? Desde A hasta B. Bien, menos, sigo el menos, y ahora la integral sobre menos C2 va a ser
igual a F2, entonces reemplazo la I por F2, acá, y la integral también, ¿no es cierto?, como es menos C2, es desde A hasta B, ¿no es cierto?, desde A hasta B, y me queda el menos ahí. Y ahora, si me fijo, esta expresión, la trasladé acá abajo, le saqué factor común, la junté, ¿no es cierto? La junté en una sola integral, como hice acá arriba, como está acá arriba, y me queda la misma expresión, ¿ves? F1x, F1 de x, ¿ves? Menos F1x, F2 de x, exactamente igual. Significa que integrando haciendo integral curvilínea e integral doble, significa que demuestro la primera parte. Es decir, A igual a B. ¿Ves? Esta le he llamado B y A es igual a B. Entonces, he cumplido con mi primera parte de la demostración, ¿no es cierto? Bien. Eso significa que cuando haga la otra parte, acá no hice, como son todos pasos análogos, no lo hice detallado, pero sí planteo cómo se hace. La segunda parte es considerando para demostrar esta, ¿no? Para demostrar esta, se siguen pasos análogos. Lo único que tengo que hacer es considerar a D como región simple tipo 2. Simple tipo 2. ¿Qué significa tipo 2? Que tengo todo mi dominio entre dos curvas en función de I. Px igual a H2 de I, que es esta, y X igual a H1 de I, que es esta otra. Entonces, función techo, cuando pienso en la dirección X, ¿no es cierto? Función techo y función piso, tengo todo mi dominio entre esas dos funciones. Entonces, acá significa que cuando yo haga la integral doble, voy a integrar primero X. Y ponemos los límites en función de Y, ¿no es cierto? Bien. Entonces, siguiendo pasos análogos, me va a quedar, ¿no es cierto?, una primera parte, como acá, donde también la voy a llamar A. Y después teniendo en cuenta que, fíjense acá, como si bien estamos con la misma traza, la curva es como que cambia un poco porque estoy cambiando el inicio de la curva, ¿no es cierto? El inicio de la curva está en alguno de estos puntos, o este, ¿no es cierto? Podría ser este, que es donde empieza el H1, ¿no es cierto? Y este es el otro punto. Entonces, es como que a esta la puedo llamar L ahora, y tengo un L1 y un L2. Por más que sea la misma traza, empiezo en puntos diferentes que en el caso anterior. Entonces, voy a decir que L es igual a L1 unión L2, ¿no es cierto? Voy a decir, bueno, con H1, ¿qué me va a pasar si yo pongo X igual a H1D? Me recorre en sentido inverso a L1, ¿no es cierto? Porque el sentido natural de X igual a H1, cuando va I de C a D, es el recorrido al revés que L1. Entonces, esta ecuación significa que me da el menos L1. Y el L2, cuando yo quiero hacer X igual a H2 de I, desde C hasta D, sí me la recorre en el sentido positivo. Entonces, coincide con L2, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación es válida que la llame L2. Y procedemos en forma similar hasta llegar a la expresión 2, que es la segunda parte del teorema, ¿no es cierto? Bien. Pero son todos pasos similares, o sea, no van a tener dificultad, queda como ejercicio teórico para ustedes esta parte. Y así quedaría demostrado el teorema. Pero fíjense que lo que ha demostrado Green, ¿no es cierto?, es que podemos resolver una integral curvilínea cerrada. Tengan en cuenta esto, siempre tiene que ser curva plana cerrada, ¿no es cierto? Curva en el plano cerrada. Y el D es lo que encierra C, ¿no es cierto? Entonces, se puede calcular esta integral curvilínea sobre una curva cerrada en el plano con una integral doble que yo armo.
Esta integral doble, fíjense que es la derivada de F2 con respecto a X, es decir, F2 es dato. Cuando yo tengo que calcular una integral de línea con una curva cerrada, F1 y F2 son datos. Entonces, si se me cumplen estas premisas, yo sé que esta tesis es cierta. Entonces voy a utilizar la parte que es más conveniente. Normalmente va a ser más conveniente y más rápido calcularlo con la integral doble. Sobre todo si las curvas son complicadas, es decir, si la curva C, que seguramente va a tener mínimo 2 ecuaciones, pueden llegar a ser complicadas. Y tal vez la integral doble sea mucho más sencilla. Bueno, uno decide después cómo calcular, ¿no es cierto? Según cómo vea la complejidad de las cosas. Pero en general se tiende a hacer la integral doble, ¿no? Y bueno, dijimos que esto se arma, este es dato, F2, entonces derivada de F2 con respecto a X menos la derivada de F1 con respecto a Y, que es esta, ¿no es cierto? Fíjense que el F1 es el que está con el dx, el que se deriva respecto de Y, ¿no es cierto? Que va en segundo lugar restado. Y la primera, que es la que está con el diferencial de Y, es F2 con respecto a X, la que va primero. Bueno, esto se arma. Y por supuesto las derivadas tienen que ser continuas, etcétera, para que esto se pueda integrar fácil. No tenga problema para integrar. Bueno, acá tenemos un ejemplito. Dice, utilizando el teorema de Green, calcular esta integral. Acá hacemos una integral sencilla donde F1 es esta, una función sencilla, y F2 es esta otra, ¿no es cierto? Con C cerrada formada por estas dos curvas, también la hemos puesto fáciles, ¿no es cierto? Sencillas. Esta es una recta igual a X sobre 2, que es esta. Y esta otra es igual a raíz de X, ¿no es cierto? Que es esta. Bueno, estas dos se cortan en puntos, ¿no es cierto? Por simple inspección se puede saber los dos puntos, ¿no es cierto? En el 0, 0 se cortan ahí. Y acá en el 4, 2 es fácil ver porque 4 sobre 2 es 2 y raíz de 4 es 2 también, ¿no es cierto? Y bueno, si no me doy cuenta por la simple inspección, tendré que igualar, ¿no es cierto? Igualar y sacar que X le corresponde y sabiendo el X. Es decir, igualo las curvas, una variable de las dos curvas y saco el valor de una de las variables. Teniendo el valor de una de las variables, puedo sacar la otra, ¿no es cierto? Puedo sacar los cortes. Bien, entonces acá, ¿qué pasa? Tengo que considerar el sentido positivo y el dominio es lo que encierra la curva, o sea, que es lo que está ahí dentro, ¿no es cierto? Dice, utilizando. Cuando usted, un profesor de práctica, le dice utilizar teorema de Green para calcular la integral de línea, significa que tengo que usar la tesis de Green. La tesis de Green es que es igual a la integral doble, ¿no es cierto? Entonces, utilizar teorema de Green es calcula la integral de línea a través de la integral doble. Ahora, otra cosa es cuando me piden verificar Green. Si me piden verificar Green en un práctico, significa hacer la integral de línea, significa hacer la integral doble y verificar precisamente la igualdad. Bien, acá dice utilizar, entonces lo que vamos a hacer es la integral doble. Recuerden, siempre se trabaja sobre curvas en el plano cerrada, ¿no? No vayan a utilizar Green para una curva abierta porque no es así. Bien. Como este es el planteo, ¿no? Este es el planteo del teorema. F1 ya la conozco, que es esta, ¿no es cierto? F1 es esta, F2 es esta. Entonces lo que tengo que hacer es armar el integrando. F2 respecto de X, bueno, como no tengo X en F2, me va a dar 0. Ahí está. Menos, pongo el menos,
F1 respecto de Y. F1 respecto de Y es 2x. Pongo 2x ahí. Dx de Y. Integral sobre D. Bueno, entonces ahora, simplemente como yo ya tengo el integrando y sé cómo es mi dominio de integración, que es dominio plano D, ¿cierto? Lo que encierra la curva C. Entonces empiezo a trabajar. Fíjate acá, ¿qué hago? Integro primero en dirección X. ¿Por qué integré en dirección X? Así no involucro raíces, ¿no es cierto? Acá tengo una raíz. Lo que hice acá es despejar la X. X es igual a 2y, en la recta, y X es igual a y cuadrado, ¿no es cierto? Si la despejo X. Entonces, como este es un dominio que es doblemente simple, lo puedo hacer en Y o lo puedo hacer en X, porque todo mi dominio está entre dos curvas, ya sea en dirección Y o en dirección X. Entonces acá le hice en dirección X, ¿ves? Dx, 2x la función, el menos lo saqué afuera. Entro por la parábola, x igual a y cuadrado, y salgo por la recta, que es x igual a 2y. Menores valores de x, mayores valores de x. Menor, mayor. Y bueno, una vez que integre x, me queda integrar en y, que es de 0 a 2, ¿no es cierto? De 0 a 2. Bueno, acá se integra como cualquier integral doble, ¿no es cierto? Se hacen los pasos, me queda un polinomio, hasta que llego al resultado, ¿ven? Me queda la integral curvilínea, me da menos 64 sobre 15. Es decir, un planteo bastante fácil. Si hubiese hecho la integral curvilínea, hubiese tenido que hacer dos integrales, ¿no es cierto? Una sobre C1 y la otra sobre C2, definir las curvas, ver el sentido de las líneas, ¿no es cierto? Todo eso, que si bien en este caso no sería difícil, bueno, hay que hacer dos integrales. Amén de que otros ejercicios pueden tener funciones más complicadas y tener dominios más complicados. A lo mejor tengo en vez de dos curvas, tengo tres curvas con ecuaciones de matemáticas distintas, ¿cierto? Bien. Profe, Sí, una consulta. sí. El resultado negativo que tiene allí no tiene importancia, ¿no es cierto? Porque es un área de todas maneras. No sé, no estamos calculando área, ¿no es cierto? Acá no calculamos área. Fíjate, calculamos área solamente cuando esta función es menos y esta función es x, acordate de la clase pasada. Con Ah, curva sí, sí. menos y esta tiene que ser x. Y acá con un medio. Un medio menos y acá más x. Cosa que, y acá está el trabajito teórico que podrían hacer ustedes, es si yo pongo menos y acá y x acá y un medio adelante, si yo aplico Green, si le da la integral doble de cálculo de área. Si acá pongo menos y acá pongo x y acá le pongo un medio, cuando yo aplique esto, me tiene que dar 1. De tal manera que me quede dx de y solamente adentro, que es la aplicación de área. Eso si lo hacen, se van a dar cuenta que cumple. Es decir, el teorema de Green verifica lo que vimos en la clase pasada de calcular áreas planas con integral curvilínea. Bien, pero sí, el signo no tiene que ver porque no sabemos la aplicación. Si estos fuesen fuerzas y estuviésemos calculando un trabajo de circulación, porque acá, como estaríamos dando toda una vuelta, sería como un trabajo de circulación a través de la curva C completa, el menos significaría que la fuerza realiza un trabajo resistente, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso no nos dicen que estamos calculando, por lo tanto puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Ok. Independencia del camino. Bueno, hay campos vectoriales
que son particulares, son especiales, y no importa qué camino tomen de un punto a otro punto, de un punto inicial a un punto final, la integral curvilínea les da lo mismo, sea el camino cualquier camino el que tomen. A eso se le llama independencia del camino. Es decir, que si yo hago una integral curvilínea desde A hasta B, no importa cómo lo haga, si en línea recta, en curva, paralela a los ejes, no importa. Es una cualidad especial que tienen algunos campos. Y bueno, y acá se define, se hace una definición, dice, si F es un campo vectorial continuo con derivadas parciales también continuas en un dominio, entonces la integral de línea de F es independiente del camino o trayectoria de integración y se cumple que la integral curvilínea de F sobre C1 es igual a la integral curvilínea de F sobre C2, cualquiera sean los pares C1 y C2 que yo tome. ¿Eh? Es decir, para todo par de curvas C1 y C2 con punto inicial en A y punto final en B. Por supuesto, todas las C1 y C2 que yo elija tienen que estar dentro del dominio del campo, ¿no es cierto? Bien, fíjense que acá en esta definición no estoy diciendo dimensiones, es decir, que esto sirve para cualquier dimensión, ya sean las curvas en R2 y campo de R2 en R2, o curvas en R3 y campos vectoriales de R3 en R3, o curvas en Rn y campos vectoriales de Rn en Rn, que sería lo más general. Es una definición que sirve para cualquier tipo de dimensión. Esta parte que vemos acá, estamos repitiendo la definición, pero teniendo en cuenta que estamos en un campo con un campo vectorial de R2 en R2, tenemos dominio en XY el dominio, que es donde está la curva, ¿ves? C1 y C2, las curvas, y su imagen son dos componentes, por lo tanto tiene F1 y F2, por lo tanto es un campo vectorial de R2 en R2, con derivadas parciales continuas, lo mismo que dijimos acá arriba. Entonces, acá hacemos, ¿no?, la integral de línea sobre C1, y acá ya está hecho el producto escalar, ¿no? F1, F2 con el diferencial de S, que es dx de y, ¿no es cierto? Ya está hecho el producto escalar S, está ahí, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a la integral del campo sobre C2, cualquiera sean C1 y C2 pertenecientes al dominio de F, entre A y B, ¿no es cierto? Punto inicial, punto final. Entonces, si se cumple eso, es independiente del camino de integración entre dichos puntos. Bueno, esta es definición. Hasta acá no hay nada práctico para trabajar. Ahora, acá empezamos a afinar un poco más. Dice, la siguiente expresión es equivalente, es decir, si yo a C llamo C a la curva cerrada, ¿ves? Todo esto, pero curva cerrada, compuesta por C1, unión, como tiene que ir para abajo, ¿no es cierto? Para que sea curva con una sola dirección, tengo que poner menos C2, ¿no es cierto? Porque llamado es C2 la que va para arriba, entonces, dice C1 unión menos C2, ¿ves? Unión menos C2, entonces hago la integración, ¿ves? F1, F2, es decir, la integral del campo sobre C1, más la integral del campo sobre menos C2, que sería hacia abajo, ¿no es cierto? Sería haber integrado sobre C completa. Ahora, si yo aplico la propiedad 1 acá, fíjense, me queda la primera parte, que es sobre C1, que queda igual, y para poner C2, que es la que va hacia arriba, tengo que poner el menos acá. ¿Ves? Cambio esto por el signo menos, ¿no es cierto? Pongo un signo menos y me queda C2. Para que el campo vectorial, ¿no es cierto?, sea independiente del camino, la integral sobre una curva cerrada me tiene que dar 0. Ven que acá estoy poniendo sobre C1 menos sobre C2, ¿cierto? Si es independiente del camino, sobre C1 y sobre C2 son iguales, ¿no es cierto?
que es lo que decíamos acá. Esta, la integral sobre C1 es igual sobre C2, cualesquiera sean C1 y C2. Entonces, esta resta me tiene que dar 0. Lo cual significa que es equivalente decir que el campo es independiente del camino si la integral curvilínea de f sobre una C cerrada que pase por A y B me da 0. Cualquiera sea la curva cerrada que pase por A y B. Para todo C que pase por A y B. Así como es para todo C1 y C2, acá sería para todo C que pase por A y B. ¿Ya? Bueno, esta idea que hemos visto en el plano, ¿no? Con campos de R2 en R2, que toman sobre curvas que están en el plano, se puede ampliar para campos en R3, de R3 en R3 con curvas que están en el espacio. Es decir, esta misma expresión, sin pensar en la dimensión, se puede cumplir para cualquier dimensión, ¿ves? Para cualquier dimensión se puede tomar esta expresión. Por lo tanto, también sirve de R3 en R3 con curvas que están en R3, o si pensamos en el caso más general de Rn. Bien, este es un dato. Ahora, el dato importante para la práctica va a ser lo que nos da utilizando el teorema de Green, porque ¿ves? Ya nos metimos en curva cerrada, entonces al hablar de curva cerrada puedo hablar de la utilización del teorema de Green. Por supuesto, siempre pensando en el plano, ¿no? Curva en el plano, con dominio D en el plano y campo de R2 en R2. Entonces, si la integral del campo sobre C cerrada, ¿no es cierto?, me da 0 para todo C, significa que, o aplicando Green, que es la derivada de F2 sobre X, que la tengo acá, derivo, ¿no es cierto?, menos la derivada de F1 sobre Y, la tengo acá, derivo, armo lo que me dice Green, el integrando de Green. Armo la integral doble, ¿no es cierto? Significa que también me da 0 a la integral doble. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si esto se cumple para todo C que pase por los puntos A y B, significa que también se cumple para todo D según C. ¿Se imaginan que si yo elijo un C que pasa por A y B, eso me define un D, ¿no es cierto? Un área plana que es la que encierra C. Esa área plana puede ser desde muy finita, con área casi nula, hasta muy ancha, con área que podríamos hacerla tender hasta infinito si quisiéramos, ¿no es cierto? Siempre y cuando estén dentro del dominio del campo vectorial no hay problema, pasando por todos los puntos intermedios de tamaños de D, ¿no es cierto? Eso significa una cosa, es decir, yo sé que una integral doble depende mucho de cómo es mi dominio plano, ¿no es cierto?, mi dominio de integración. Por lo tanto, la única conclusión que me cabe llegar es que el integrando, en este caso, si me va a dar siempre 0, el integrando es el que tiene que ser 0. El integrando tiene que ser 0. Bueno, puede ser que de un dominio que puedo pasar desde un área muy estrecha a un área casi infinita, puedan darme siempre 0, obviamente tiene que ser el integrando 0. Y esta es ya una definición importante, es decir, si me da 0 el armado del integrando del teorema de Green, significa de que esta es una condición ya necesaria y suficiente para decir que la integral de línea, ¿no es cierto?, la integral de línea, que es esta, sea independiente de la trayectoria de integración entre A y B. Es decir, esta sería una herramienta para el práctico. Una herramienta para el práctico. Entonces, si yo sé de que esto me da 0, ¿cómo sé? Y bueno, derivo, ¿no es cierto? F2 respecto de X me da un valor, menos F1 respecto de Y me da otro valor. Si al restarlo significa que son iguales, me da 0.
es porque estoy en presencia de un campo vectorial que es independiente del camino de integración entre A y B. Y esta sería el equivalente, ¿no es cierto? Lo único que he hecho es pasar una derivada al segundo miembro, nada más, ¿cierto? Sería o esta, es lo mismo. ¿No? Entonces ya tengo una expresión práctica, digamos. Bien, acá tengo un ejemplo, ¿cierto? Calcular esta integral de línea, donde esta será F1, esta será F2, sobre una curva cerrada. Perdón, no dice cerrada acá. No dice cerrada, pero dice que va desde con C es la curva y igual a x cuadrado, que va desde el punto 0, 0 al punto 1, 1, ¿cierto? Esto es importante porque podría decir al revés, ¿no es cierto? C es la curva igual a x cuadrado, pero que va desde B, desde 1, 1 hasta 0, 0. Eso significaría que va en sentido inverso al desarrollo natural de la función, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no, va en el sentido del desarrollo natural de la función. O sea que x desde igual a x cuadrado con x que va desde 0 a 1, ¿cierto? Bien. Acá, fíjate, F1, este sería el punto inicial y este el punto final, ¿cierto? Punto inicial y punto final. El A y el B. F1 es esta, F2 es esta. Si yo derivo, ¿ve? Derivo F1 respecto a I, me va a dar 6xy, ¿no es cierto? Y si yo derivo 6xy cuadrado, perdón, 6xy cuadrado, y si yo derivo F2 respecto de x, F2 respecto de x, F1 respecto de y, F2 respecto de x serían 6xy cuadrado. Este se me anularía, ¿no es cierto? 6xy cuadrado, es decir que me dan las dos iguales. Significa que no importa de que mi campo no depende de la curva que une A y B, ¿no es cierto?, para hacer la integración. Es decir, yo puedo ir por un camino que sea más fácil que este. Bueno, acá dice, esta expresión, al haber hecho las dos derivas, de darme que son iguales, es decir, cumple esto, lo que me dice que la integral sobre la curva C es independiente del camino de integración. Y ahora, uno podría decir, bueno, no uso el x cuadrado igual a x cuadrado, podría usar la recta que va desde A hasta B, ¿no es cierto? Bueno, pareciera que sea fácil, pero si nos fijamos ahora en lo que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que lo más fácil de todo es ir por los caminos paralelos a los ejes. Es decir, en este caso elegí ir primero paralelo al eje X, es decir, desde 0 hasta 1, y después paralelo al eje Y desde este 1 de X hasta el 1 de Y, ¿no es cierto? Podría haber hecho al revés, empezar por este lado, es decir, paralelo al Y primero y después paralelo al X después. ¿Por qué decimos que es más fácil? Porque son muy fáciles estas dos curvas. Fíjate. El C sería C1 unión C2, ¿no es cierto? C sería C1 unión C2. C1, ¿qué es lo que es? Es igual a 0. Esto es recontra fácil. ¿Por qué es igual a 0? ¿Por qué es re fácil, digo? Porque el diferencial de I me va a dar 0 también. Y ustedes saben que en una integral curvilínea hay diferenciales, ¿no es cierto? Tengo el diferencial de I y tengo la variable Y también. Entonces, la única que varía es X, por lo tanto, varía X y por lo tanto hay un diferencial de X que existe, ¿no es cierto? Y la C2, ¿qué va a pasar? X vale 1. ¿Ve? X vale 1 fijo. Y dx vale 0 porque 1 es constante, ¿cierto? Si 1 es constante, cuando hago el diferencial me da 0. E Y es la única que varía, ¿ve? Y varía de 0 a 1. Por lo tanto, hay un diferencial ahí. Entonces voy, integro, ¿ve?
La integral sobre C, que sería esta unión esta, va a ser la integral sobre C1 más la integral sobre C2, ¿no es cierto? El F, este que tengo acá. Bien, empezamos con C1, que es esto. Bueno, empiezo. I igual a 0. Entonces tengo ahí, ¿ves? I igual a 0 acá, se me anula el primer sumando. ¿Ves? Tengo 0 ahí. I igual a 0 acá, se me anula esto, me queda menos 2, ¿cierto? Pongo el menos 2. ¿Ves? 0 ahí, menos 2. Pero el diferencial de I es 0. Entonces toda mi primer integral, que es sobre C1, se me anula. Más, ¿qué va a pasar ahora sobre C2? Digo, x igual a 1. Bueno, me vengo acá, x igual a 1, y la dejo porque es la que varía, pero el diferencial de x es 0. ¿Eh? Entonces, esta primera parte se me anula, ¿ves? La puse ahí. ¿Ya qué va a pasar? 3, x vale 1, entonces me queda 3. 3 por 1 al cuadrado, ¿ves? Y queda, porque y varía, menos 2, por diferencial de y que varía, ¿no es cierto? Entonces integro esta sola partecita, ¿ves? Me queda y al cubo sobre 3, se me va el 3, menos 2i, ¿ves? Integro y me queda menos 1, ¿ves? Muy sencillo de hacer si yo sigo cuando verifico que el campo es independiente del camino, lo más fácil es integrar. Para calcular una integral de línea que yo ya sé cuál es el punto inicial y sé cuál es el punto final, hacerlo a través de líneas paralelas a los ejes coordenados. Son muy fáciles de trabajar. Bien. Esta es una ventaja de cálculo cuando pasa eso, ¿no? Cuando tenemos un campo independiente del camino. Bien. Acá ingresamos con otros conceptos. Pero se van a dar cuenta de que hay continuidad en lo que estamos hablando. Campo vectorial conservativo y función potencial. Bueno, acá lo definimos. Fíjense que acá en esta primera parte no hablamos de dimensión, ¿no? O sea que estamos hablando de un campo vectorial de cualquier tamaño, ¿no? Es decir, de R2 en R2, R3 en R3 o de Rn en Rn, no importa. Dice, si F es igual al gradiente de una función escalar, ¿eh? Si f es el gradiente de una función escalar, no importa la cantidad de variables independientes que haya, ¿no es cierto? A f se lo llama campo vectorial conservativo o gradiente. Esa es la definición. Y la función escalar f, que da origen al campo vectorial, se llama función potencial. La f chica, esa se llama función potencial. Bueno, acá vamos a trabajar con una idea, siempre hablando de independencia del camino, seguimos con la misma idea principal de independencia del camino. Decimos, si F es un campo conservativo de componentes continuas y derivadas parciales también continuas en un dominio, pasa lo siguiente. Es decir, empezamos con si F es campo conservativo, ¿no? Es decir, que ya sabemos de que F va a ser el gradiente de una función escalar, ¿no es cierto? Bien. Si F es conservativo o gradiente, pasa lo siguiente. A. Si F es de R2 en R2, ¿qué va a pasar? Bueno, como es conservativo, que dijimos acá, F1 y F2 van a ser la derivada, F1 derivada de F respecto de X, ¿no es cierto? Y el 2 va a ser derivada de F chica respecto de Y. Porque este sería el gradiente, ¿no es cierto? Un vector también, ¿no es cierto? Entonces F1 es esta y F2 es esta. Ahora, si yo hago la derivada cruzada, la que hacíamos con Green, ¿no es cierto? La que hacíamos con Green, fíjate. Derivada de F1 con respecto a Y, ¿qué me va a pasar? F1 es esta. Derivo con respecto a Y ahora, ¿no es cierto? Entonces voy a tener esta, ¿ves? Tenía a X, ahora derivo con respecto a Y, me queda esta, ¿ves? Derivada segunda de F chica con respecto a Y, con respecto a X.
Ahora, si hago derivada de F2 con respecto a X, que es la otra parte de Green, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, F2 es esta. Ahora, respecto de X, ¿qué me va a quedar? Y primero, X después. Ven que es la misma derivada segunda, nada más que cambiada de orden. Esto por Schwarz y por decir de que tenemos derivadas parciales continuas, ¿no es cierto? El campo es continuo, o sea que estas son continuas. Pero a su vez, las derivadas del campo, es decir, estas nuevas derivadas también son continuas, por lo tanto cumple con el teorema de Schwarz. Y por lo tanto son iguales. Al ser iguales, ¿qué pasa? Se cumple la condición de que el campo es independiente del camino de integración entre dos puntos, ¿cierto? Eso significa que me está agregando acá una cualidad, ¿no es cierto? Si F es un campo conservativo, yo ya sé que va a cumplir la expresión 2 y el campo es un campo independiente del camino. ¿Ves que le estamos como deduciendo nuevas cosas, ¿no es cierto? Bien. Si ahora yo tengo un campo que es de R3 en R3, pero que es conservativo, ¿no es cierto? Partimos de la misma base, ¿ves? Vemos el apartado B, pero siempre con esta misma base. F es un campo conservativo con componentes continuas y derivadas de estas componentes también continuas. ¿Qué va a pasar? Bueno, F1 va a ser la derivada de F respecto de X, F2 respecto de Y, F3 respecto de Z. ¿Eh? Entonces ahora vamos a hacer las expresiones 3 que se llaman, ¿no? Las expresiones 3 se forman así en definitiva. Si yo tengo, para que es fácil de acordarse es esto, si yo tengo F1 y F3, es decir, ¿qué vamos a derivar? Componentes del campo, ¿no es cierto? Y las vamos a igualar de alguna manera. F1 con F3, ¿qué va a pasar? Para yo acordarme. Bueno, que voy a hacer la derivada cruzada, es decir, a 3 que le corresponde en una integral curvilínea, ¿no es cierto? Le corresponde el diferencial de X, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué voy a hacer? Perdón, el diferencial de Z, ¿no es cierto? La voy a derivar con respecto al diferencial de X, que es el que le toca al F1. ¿Eh? Entonces es como hacer la derivada cruzada. A F1 le toca el Z, que es el que estaría con el 3, y al F3 la derivo con respecto a X, ¿no? Bien. ¿Qué va a pasar? Como F1 es esta, fíjate, a F1 la derivo ahora con respecto a Z, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar al revés de esta. En realidad me quedaría X y después Z, ¿no es cierto? Al revés de esta. Ahora, el F3, que es esta, la voy a derivar ahora respecto de X, que es la segunda parte. Con respecto a X, entonces me va a quedar Z y X. Esta sí estaría bien, ¿no es cierto? Pero bueno, pongo una sola. ¿Por qué? Porque como las derivadas son continuas, cumple con Schwarz. Es decir, mi derivada segunda, ya sea esta o esta, en cambiada de orden, van a ser iguales, o sea que puedo poner una sola. Ahora, si yo tomo 2 y 3, F2 y F3, ¿qué va a pasar? Y bueno, la voy a derivar cruzada también. Como tengo un 3, a la F2 la voy a derivar con respecto a Z. Y como acá tengo 2, a la derivada, a la F3 la voy a derivar respecto a I. Hago como si fuese cruzado, ¿no es cierto? F2 respecto a Z, F3 respecto a I. Es fácil de acordarse eso, ¿no? Teniendo en cuenta los números, qué letra va abajo para derivar. Y me fijo, bueno, el F2 es esta, que es esta. Derivarla respecto de Z significaría, sería al revés de esta, ¿no es cierto? Una con respecto a I y una con respecto a I y una con respecto a Z, ¿no es cierto? La F3 sería esta.
Si la derivo con respecto a y, me va a quedar una con respecto a z y una con respecto a y. Igual, nada más que cambio de orden. Entonces, van a ser iguales también, ¿cierto? Y acá tengo la que usamos en Green, F2 y F1, ¿ves? X, derivo F2 respecto de X, F1 respecto de Y, son iguales que lo que vimos recién, ¿no es cierto? F1, este es F1 y este es F2, ¿cierto? Bien. Estas se llaman expresiones 3. Expresiones 3, que es como la ampliación de lo que vimos con el teorema de Green al espacio. Es la ampliación de lo que vimos del teorema de Green en el espacio. Y esto, si se cumplen, mejor dicho, no es que si se cumplen, si F es conservativo, se cumplen las expresiones 3 y decimos lo mismo que dijimos en la otra, en el caso anterior, que al ser F conservativo, cumplirse las expresiones 3, la integral de línea de F es independiente del camino de integración entre dos puntos. Esto se demuestra después el tema este de las expresiones 3, ¿no es cierto? Con la independencia que se cumple, lo vamos a demostrar cuando veamos el teorema de Stokes, que es algunas clases más adelante, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, que es cómo ampliar la idea del teorema de Green con la expresión 2 esta, ¿no es cierto?, al espacio que necesita de las expresiones 3 para definir que si un campo es conservativo, entonces y se cumplen las expresiones 3 y la integral de línea de F es independiente del camino de integración entre dos puntos. Bien. Ahora, la segunda parte, el punto 2, sería la recíproca. ¿Cuál es la recíproca? ¿Qué decíamos antes? Si F es conservativo, se cumplen las expresiones o la 2 o las expresiones 3 y el campo es independiente del camino. Ahora decimos al revés, la recíproca. Si se cumplen las expresiones 2 o las expresiones 3, según el caso, implica que F es un campo vectorial conservativo, es decir, vamos al revés, ¿no? Si se cumple 2 o 3, F es campo conservativo gradiente, también se cumple siempre y cuando estemos en dominios simplemente conexos. Estamos hablando de dominios de buen comportamiento, es decir, sin huecos, eso. Es decir, que siempre que trabajemos con dominios de buen comportamiento, si se cumplen expresiones 2 o 3, estamos en presencia de un campo conservativo, y si es conservativo, F es independiente del camino de integración entre dos puntos. Y eso es lo que se utiliza en los prácticos. Eso es lo que se utiliza en los prácticos. Ahora, si no me acuerdo cómo hacer esto, que es fácil, porque ¿qué voy a hacer? La combinación, ¿no es cierto? Hago F1, F3, F2, F3 y F1, F2. No hay más combinaciones posibles, ¿no es cierto? Entonces, de ahí me pueden salir todas las derivadas y hacerlas igual. Si no me acuerdo de esto, las expresiones 3 también se pueden ver en la matriz jacobiana. Yo armo la matriz jacobiana, tengo primer componente del campo, segunda componente del campo, tercer componente del campo. X y Z son las variables, ¿no es cierto?, independientes. Entonces, armo la matriz jacobiana, sería F1, F2 y F3 respecto de X, F1, F2, F3 respecto de Y, F1, F2 y F3 respecto de Z. Si esta matriz resulta ser simétrica respecto de la diagonal principal, resulta que se cumplen las expresiones 3. ¿Por qué? Porque fíjate, acá tengo derivada de F2 respecto de X y acá tengo derivada de F1 respecto de Y. ¿Ve? Son las verdes. ¿Ve? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Si estas dos son iguales, que es el caso en que tengo matriz simétrica respecto a la diagonal principal, ¿no es cierto? Si estas dos son iguales, cumple este pedacito.
Si deriva de f3 respecto de x, deriva de f1 respecto de z. ¿Ves? Deriva de f3 respecto de x, 1 respecto de z. Es la otra parte de cita, ¿ves? Esta igual que esta, la parte azul. Y la parte marrón sería f3 respecto de y, f2 respecto de z, ¿ves? f3 respecto de y, f2 respecto de z. Se cumpliría el otro pedacito. Entonces, probablemente esta herramienta sea más fácil que acordarse de esto. Aunque esto también es fácil, pero bueno, la matriz jacobiana la sabemos hacer ya bien, ¿no es cierto? Entonces, si me da iguales estos valores, repito, es matriz simétrica respecto de la diagonal principal, podemos decir de que el campo es conservativo y por lo tanto va a ser independiente del camino de integración entre dos puntos. Bueno, acá tengo un ejemplo. Verificar si el campo vectorial, ve, acá tengo un campo vectorial. Tengo primer componente, segundo y tercer componente. Por lo tanto, acá las llamo, ¿no es cierto? F1, F2, F3. Les doy el nombre. Y bueno, hago la matriz jacobiana. Verificar si es campo gradiente. Bueno, hago. Respecto de x va a ser 2y. Respecto de x, 2x. Respecto de x, 0. Respecto de y, me va a dar 2x. Respecto de y, me va a dar 0. Respecto de y, me va a dar 2z. Y ahora hago con respecto a z, ¿no? 0, 2z, respecto de z acá, 2y, ¿no es cierto? Me fijo, esta es la diagonal principal, tengo 2x, 2x, 0, 0, 2z, 2z. Es una matriz simétrica, por lo tanto, F es campo conservativo o gradiente. Y eso me sirve para ya saber de que en un dominio del campo, ¿no es cierto?, la integración de F entre dos puntos va a ser independiente del camino. Bueno, ¿qué puede pasar? Que en el práctico me digan, bueno, sí, bueno, ya demostraste que el campo es campo gradiente, bueno, pero queremos saber cuál es la función potencial que dio origen a ese campo gradiente. Entonces, si F es un campo vectorial gradiente, entonces tengo que encontrar la manera de cómo calcular la función potencial que le dio origen. Bien. Acá uno. Para el caso en que el campo es de R2 en R2 y tengo la curva en R2, ¿no es cierto? Estaríamos hablando que estamos en el plano. Bueno, acá está a modo de integral de línea, ¿no es cierto? Bueno, una integral de línea sobre una curva C. Bueno, significa que si es gradiente, bueno, puedo reemplazar F1 por esta simbología, ¿no es cierto? Deriva de la función potencial respecto de x es F1 y deriva de la función potencial respecto de y es F2. Y si yo me fijo, lo que está dentro de la integral no es más que el diferencial de la función f, ¿no es cierto? De la función potencial, fíjate, deriva respecto de x, diferencial de x más respecto de y por diferencial de y, el diferencial de la función potencial. Bueno, existen tres formas de calcular para este caso, ¿no? Para este caso, campo de R2 en R2 y curvas en R2. Bueno, partiendo de un dato, partimos de F1. F1 yo ya sé que es derivada de F respecto de X, entonces, como F1 es dato, cuando me den esta integral, ¿no es cierto? O el campo vectorial F1 es conocido, entonces yo sé que es derivada de F respecto de X. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo integro respecto de X. Si integro a F1 respecto de X, me va a dar F, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es derivada respecto de X. Entonces, integro respecto de X. Fíjate, ¿ves? F1, hago una integral indefinida, ¿no es cierto? F1 de XY con respecto a X. Más una constante me va a quedar que la constante de integración. ¿Por qué dice que puede depender de Y? Puede depender de Y porque estamos en funciones de dos variables. Y estoy integrando solamente X respecto de X.
Entonces me va a quedar una constante que podría depender de I. De hecho, de que si yo ahora derivo de nuevo, obtengo el mismo resultado, ¿no es cierto? Vuelvo, esto es reversible, ¿no es cierto? Lo que va me indica que está bien hecho este postulado. Pues si yo ahora derivo respecto de X para volver a F1, ¿qué va a pasar? Y bueno, derivo esto, se me anula, ¿no es cierto? Y hago la derivada acá, me queda, yo decir integrar al derivar, me queda F1, ¿no es cierto? Bien. Entonces tengo una parte que va a ser conocida porque como F1 es dato, esta parte de integración respecto de que va a ser conocida, y lo que va a ser desconocido es esto, porque es la constante. Ahora dice, bueno, para poder calcular esta parte que no conozco, necesito el otro dato. Es decir, necesito usar el F2 ahora, que es el otro dato que me han dado, ¿no es cierto? Con el campo. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo que conseguí, que es F, lo voy a derivar respecto de I. ¿Ves? Lo derivo respecto de I. Entonces pongo derivada ¿de qué cosa? Bueno, pongo toda la expresión, porque como esto es teórico, tengo que poner toda la integral, ¿no es cierto? Derivo, supuestamente esto estaría integrado en un práctico, ¿no es cierto? Sería una función. Respecto de I. Y la constante más la derivada de la constante respecto de I, ¿no es cierto? Respecto de I. Como podría depender de I, bueno, se deriva. Como ya tengo la F respecto de I, de lo que obtuve deriva respecto de I, lo relaciono ahora con F2. ¿Por qué? Bueno, porque F2 es la derivada de F con respecto a I, ¿cierto? Entonces, la relación. Y de acá despejo F', que es el dato que no conozco, ¿no es cierto? Pero ahora lo tengo en función de cosas conocidas, es decir, esto es conocido, F2 es conocido, lo único que tengo que hacer ahora es integrarlo. Integro y reemplazo en A. Entonces, acá una vez que conozco el valor de F', integro y luego de integrar reemplazo en A. Y al reemplazarlo en A ya tengo el valor de la función potencial. Bien. El otro caso es partiendo de F2. Este no lo hice completo porque es exactamente similar a lo que vimos recién. Todos los pasos muy iguales, ¿no es cierto? Nada más que es donde dice I, donde decía X antes, ahora hay que poner I. Partiendo de F2, es derivada de F respecto de I, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de integrar respecto de X, no, voy a integrar respecto de I, ¿no es cierto? Entonces voy a tener F de XY, voy a tener la potencial, más una constante que va a ser en función, posiblemente en función de X, ¿no es cierto? Es decir, acá voy a integrar F2 respecto de I, ¿no es cierto? Me va a quedar F, acá va a ser una constante posiblemente en función de X, después para relacionar con F1 la voy a derivar respecto de X, ¿no es cierto? Y así. Es decir, exactamente los mismos pasos, nada más que partiendo de F2. Y la otra posibilidad de hacerlo, es decir, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál elijo? ¿Parto por F1 o parto por F2? ¿Cuál de las dos elijo? Y bueno, elijo la que sea más fácil, la que tenga una función para integrar la más fácil de las dos. Si F1 es la más fácil, integro primero respecto de X. Y si la F2 es la más fácil, integro primero respecto de Y. Bien. Y la otra es completamente diferente la estrategia. Como F1 y F2 son derivadas de F respecto de X y derivadas de F respecto de Y respectivamente, lo que hago es integrar las dos. Total, sé que me va a dar F, ¿no es cierto? Sé que me va a dar la potencia. Esto es conocido y me va a quedar una constante que puede depender de Y en el primer caso y una constante que puede depender de X en el segundo caso. Entonces, ¿qué hago ahora? Simplemente comparo ambas expresiones para deducir qué valor tienen las constantes. Ve acá, dice, se comparan
Es decir, ambas expresiones y se deduce el valor de las constantes. Obviamente, deducido el valor de las constantes, las dos expresiones tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una sola función potencial. Bien, ¿cómo se come esto en un ejercicio? Bueno, ejemplo. Sabiendo que el campo vectorial, que este ya lo habíamos visto antes, que le utilizamos green acá, ¿no es cierto? Derivamos este respecto de x, derivamos este respecto de y, y nos dio igual. Entonces sabemos que independiente del camino, sabiendo que es un campo gradiente, hallar su función potencial. Y digo, bueno, hago el esquemita, esta es la parte de planteo, F1 de x, F2 de y. Como es gradiente, tiene que ser esto, ¿no es cierto? Bien. El diferencial de la función potencial. Bien. Ahora, para calcular la función potencial, ¿qué hago? Acá lo que estoy haciendo es el tercer método, hago uno, ¿no es cierto? Puedo elegir el primero, el segundo, el tercero. Acá elegí el tercero. A mí particularmente me resulta más sencillo, más rápido. Pero bueno, eso en la práctica ustedes van a saber cuál les resulta más fácil a ustedes. Bien. Integro la primera F1, que es esta, ¿cierto? F1 le integro respecto de x y tengo la constante, ¿no es cierto? Acá sigue siendo planteo hasta acá, ¿no? F igual a F2 integrándola respecto de y, y una constante que puede depender de x, ¿no es cierto? Entonces acá reemplazo. Planteo y acá reemplazo. Este es F1, 2x y al cubo, ¿no es cierto? Integro respecto de x, me va a quedar x cuadrado sobre 2, por lo tanto se me va el 2, ¿ve? Me queda x cuadrado solo con el y al cubo, más una phi de y, ¿no es cierto? Bien. Cuando vengo acá, F2 es esta, tiene un sumando acá, ¿no es cierto? Una resta. Pero tengo que integrar respecto de y, entonces digo, bueno, es y al cubo sobre 3, se me va el 3 y me queda el x cuadrado, ¿no? X cuadrado y al cubo. Y el menos 2, al integrar y, ¿no es cierto? Me va a quedar menos 2y. Menos 2y, ¿cierto? Bien. Más phi de x, ¿cierto? Bien. Ahora, fíjense, acá tengo ya las dos expresiones. ¿Qué tengo que hacer ahora? Comparar ambas expresiones. Comparo. Bueno, esta tiene un sumando, que es igual a este otro. Y me dice más algo que puede depender de y. Bueno, ¿qué tiene esta otra expresión que depende de y y que no está acá? Esta, menos 2i, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que phi de i va a llevar el menos 2i, tiene. El phi de i tiene menos 2i. Ahora, si yo me fijo, esta dice puede depender de x, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otro sumando tiene esta expresión que pueda depender de x? Ninguna distinta, ¿no es cierto? Porque ya tengo esta que es igual a esta y no tengo otra. Entonces, esta que está acá no depende de x, sino que es una simple constante c. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi phi de i va a ser menos 2i, que es la que tiene esta, más c. Más una constante. Y esta phi de x en realidad va a ser una c. Una c. Y con eso quedan las dos iguales. Que es, ¿qué cosa? F, que es la potencial, igual a x cuadrado y al cubo menos 2i más c, la función potencial. Acá nadie me tiene que decir si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque yo puedo verificar. ¿Cómo verifico? Y bueno, simplemente verifico haciendo el gradiente. Si yo veo el gradiente y me da el campo, significa que hice bien mi cálculo. Si no me da es porque hice algo mal acá al medio. Bueno, entonces ahora derivo. La derivada de la potencia respecto de x sería mi primer componente, ¿no es cierto? Esa. Bueno, respecto a x me da 2x y al cubo, y esta se me anula, 2x y al cubo. La primera cumple.
Ahora, derivo esto respecto de y, me va a quedar 3x cuadrado y cuadrado, 3x cuadrado y cuadrado, menos 2 más 0, ¿cierto? Menos 2. Cumple también. Entonces significa que lo que yo calcule está perfecto. Bien. Para R3, fíjense, el punto 2 es para situaciones con campos vectoriales en R3. Bueno, acá sería muy complicado empezar con despejar, ¿no es cierto? Intentar hacer el primer caso del A y el B que vimos antes. Entonces, directamente lo que se hace es la tercera forma que vimos en el caso anterior, es la que se hace acá. Es decir, como F1 es la derivada de f respecto de x, F2 es la derivada de f respecto de y, F3 es la derivada de f respecto de z, por ser campo gradiente, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es hacer todas las integrales juntas, es decir, tomo F1 e integro respecto de x. Entonces esto me va a dar un phi que puede depender de y de z. Fíjate vos, como integro respecto de x, puedo llegar a tener una constante de integración que podría depender de y de z. En la segunda, como es derivar respecto de y, integro respecto de y, me va a dar f también. Pero como integro respecto de y, mi constante de integración puede depender de x y de z, o de z. X y z, o bueno, podría, ¿no es cierto? Este es podría. Y la tercera, al ser derivar respecto de z, integro la f3 respecto de z. Me va a dar f. Pero ya la constante de integración podría depender de x y de y. De todas maneras, esto es efecto reversible, ¿no es cierto? Si yo ahora derivo respecto de x, obtengo f1, derivo respecto de... O sea que el planteo es correcto. Y después, ¿qué hago? Bueno, comparo las expresiones. Bueno, aquí estaríamos. Un ejemplo, sabiendo que este es el que vimos, ¿no es cierto? El que hicimos la matriz jacobiana y dedujimos que es campo conservativo. Entonces, sabiendo que este es un campo conservativo o gradiente, haya su función potencial. Entonces, acá hago el planteo, F1, F2, F3 son igual al gradiente, ¿no es cierto? De la función potencial. Entonces digo, la función potencial es igual a F1 integrado respecto de X, con la constante que podría depender de Y de Z. F también es igual a la integral de F2 respecto de Y, con esta constante, y también la función potencial es igual a la integral de F3 respecto de Z, con esta otra constante, ¿no es cierto? Como vimos recién. Entonces acá pongo la parte práctica, sería 2xy, pongo acá, integro x cuadrado sobre 2, el 2 se me va, el y queda, y la función que podría depender de y de z. Acá pongo la segunda componente, que es x cuadrado y más z cuadrado, y le integro respecto de y. Como acá no tengo y, esto es como una constante, me va a quedar multiplicado, cuando integre me va a quedar multiplicado por y, ¿no es cierto? La constante por y, porque integro un diferencial solo ahí, me va a quedar y. Por eso acá me queda x cuadrado por y más z cuadrado por y. X cuadrado por y, z cuadrado por y, es la integración, con la constante. Y acá pongo la f3, que es 2iz, e integro respecto de z, que es z cuadrado sobre 2, se me va el 2, me queda el y z cuadrado más la constante, ¿no? Bueno, acá tengo las tres expresiones y empiezo a comparar. Bueno, acá. Entre estas dos, por ejemplo,
tengo que el primer sumando son iguales. Ahora, esta dice que es una constante que podría depender de y de z. ¿Qué sumando tengo acá que depende de y de z que no tengo acá, que no tengo en el primero? Bueno, este segundo, ¿no es cierto? Este segundo, que es iz cuadrado. Significa que acá va a haber un iz cuadrado. A su vez, el phi de xz, acá no tengo ningún otro sumando que pudiera tener, depender de x y de z, ¿no es cierto? De x y de z. Entonces, esta lo más probable es que sea una c, ¿no es cierto? Sea una c. Bien. Entonces, y ahora, ¿qué pasa con la tercera? Bueno, la tercera, ¿qué pasa? Bueno, tengo esta que es, en realidad, es el segundo sumando de acá, ¿no es cierto? El segundo sumando de acá son iguales, pero que tiene una constante que podría depender de x y de y. ¿Ve que las otras dos sí lo tienen? ¿Ve que es el primer sumando que tienen las otras dos? Por lo tanto, esta que denominamos constante que depende de x y de y, no puede ser otra cosa que x cuadrado y. ¿Eh? Más el c, que sería este. ¿Eh? Entonces, el phi de iz, ¿cuánto vale? Bueno, y por z cuadrado más c. ¿Eh? El valor que les hagamos. Esta vale c, y esta otra vale x cuadrado y más c para que todas lleguen a ser iguales. ¿Eh? Por lo tanto, mi función potencial es x cuadrado y más y z al cuadrado más c. Nadie me tiene que por qué decir si esto está bien o está mal. Yo con simplemente derivar, si me da, hago el gradiente, ¿no es cierto? Si el gradiente me da el campo, está todo bien. Bueno, derivo esto respecto de x, me va a quedar 2xy. Esto se anula, ¿ves? 2x. Derivo esto respecto de y, me va a quedar x cuadrado más z cuadrado. ¿Ves? X cuadrado más z cuadrado. Y derivo esto respecto de z, esto se me anula, 2iz, 2iz. Perfecto. Quedó bien resuelto, entonces ya verificamos resultado. Bien. Hasta aquí el trabajito de hoy, digamos.